habrá después de la crisis. Bueno, estos son los aspectos generales sobre la educación y teletrabajo, el tema educación de teletrabajo, y ahora lo paso la palabra para, durante 15 minutos, falar sobre educação e teletrabalho, bajo estas circunstâncias que estamos já chamando a atenção. Vamos começar com José Luiz Imaim. Por favor, Luiz, com a palavra. Muy buenos días para todos y para todas. En esta mañana tan bonita acá en mi provincia, en Tucumán, con un bello sol, quiero saludar a todos los que nos acompañan en este webinar y vamos a dar comienzo a esta pregunta que nos hizo Álvaro. ¿Estamos preparados para teletrabajar? La verdad que el coronavirus empujó a toda la ciudadanía al teletrabajo. Esta pandemia empujó a todo el mundo a que sí o sí irrumpa en lo que es el teletrabajo, en lo que es el home working, en lo que es este aislamiento preventivo dictado por varios gobiernos a nivel mundial. Entonces, en este sentido, charlando con muchos colegas docentes y con muchos profesionales, todo el mundo dice, no estábamos preparados para trabajar. Evidentemente, no estábamos preparados para trabajar. Cuando uno ve que las condiciones, en el caso nuestro de la docencia, para enseñar y para aprender, nadie puede chequear si las empresas que hoy están ofreciendo el servicio de conectividad, tenemos la teledensidad adecuada para que el ancho de banda permita tanto al estudiante como al docente poder desarrollar toda su tarea. Cuando nos preguntamos cuáles son las competencias laborales durante la pandemia, de lo que he estado recabando información con mis colegas docentes en Tucumán, en la Argentina y en algunos casos en América Latina, la mayoría de los docentes se ven abrumados por el tiempo que excede a la preparación de la clase. En mi caso particular, que soy directivo de una institución de nivel secundario que pertenece a la Universidad Nacional de Tucumán, pasa lo siguiente. Al tener estudiantes que van desde los 12, 13 años hasta los 18, hay estudiantes que no pisaron el establecimiento educativo todavía. Y el docente no tan solo tiene que preparar cómo da la clase a sus estudiantes, sino cómo da la clase a sus padres. Porque el padre tiene que entender qué es lo que el docente preparó con la clase para que le haga la apoyatura necesaria desde el hogar, desde la contención. Y ahí se genera otro aspecto que es muy importante. En este nivel en el que quiero plantearles cómo es acuciante la realidad sociocultural, hay familias que solo cuentan con un móvil y tienen 3 o 4 estudiantes en la familia. Entonces, ese móvil no necesariamente está en el hogar, sino que está con alguno de los padres. Y eso hace que la jornada se extienda y que los docentes tengan una jornada laboral extendida muy larga. La mayoría me ha contado
que ha terminado clases 22, 23 horas. Y en algunos casos también han tomado sábados y domingos. Entonces vuelve la pregunta que nos hacía nuestro presidente de ITA, Álvaro: ¿estamos preparados para teletrabajar? Evidentemente que no, porque no hemos podido tener el feedback, que significa una planificación estratégica de cada institución en la educación o en el campo laboral, para entrenar a las personas en lo que significa la utilización de las herramientas informáticas y cuáles son sus competencias individuales. Porque cuando hablamos nosotros de las habilidades que necesita un docente o un trabajador para realizar su labor a distancia, en cualquiera de los formatos que ustedes conocen: coworking, homeworking, e-learning, trabajo remoto, en cualquiera de las variantes, hoy por hoy para la docencia, el docente tiene que poder lograr la empatía en el tono en que habla a sus estudiantes, en el tono que habla a los padres de esos estudiantes, para poder entender qué es lo que él pensó para su clase. Nosotros en Tucumán estamos desarrollando una estrategia para salvar esa brecha entre la competencia que tienen los padres de conocimiento telemático para apoyar a sus hijos en la utilización de mapas mentales o de mapas conceptuales. De esa manera, el docente puede explicarle con una imagen gráfica al papá o a la mamá qué es lo que quiere de esa clase que le está dando al estudiante y qué es lo que quiere del trabajo práctico que le va a dejar para que el estudiante elabore en casa, con los referentes en videos que pone a disposición el docente para complementar este proceso de formación, este proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ahí surge otra pregunta que nos tenemos que hacer, porque cuando yo charlo con mis colegas o charlo con profesionales en el campo de la construcción, arquitectos, técnicos, ingenieros, me dicen: me cuesta cortar. Me cuesta cortar porque no tengo un límite físico que antes lo tenía cuando iba al estudio a trabajar, iba a la empresa a trabajar o iba a la universidad a trabajar. Yo volvía a mi casa y en mi casa tenía el tiempo de chequear los mails, de ver los WhatsApp. En cambio ahora no puedo salir de la casa y no tengo un corte. Entonces eso hace que el docente sienta una deuda afectiva con el estudiante, que lo está movilizando a que su jornada se haga extendida y a que esté siempre disponible. En la última reunión que tuvimos a través de los grupos con los docentes en la institución en que me desempeño, los tutores planteaban a mis colegas directivos que era necesario dejar de dar clases sábados y domingos. Escuchen lo que les estoy diciendo, porque en este sentido de que ante la carencia del equipamiento informático adecuado, ante la carencia de el ancho de banda necesario para que se dé, algunos docentes extendían su jornada laboral inclusive a sábados y domingos. Entonces, ante la pregunta, ¿estábamos preparados para teletrabajar? Evidentemente que no. Somos analfabetos en la planificación estratégica para el teletrabajo. Si bien hay muchas universidades que tienen carreras a distancia y está toda la universidad montada en la virtualidad, en mi caso particular, en la universidad a la que pertenezco, la Universidad Nacional de Tucumán, está haciendo desde hace un par de años un esquema incipiente en el desarrollo de plataformas educativas para que los docentes en forma voluntaria vayan subiendo sus cátedras virtuales, y eso va con respecto a lo que es el estudiante del grado.
Así que a la pregunta de qué competencias tenemos que trabajar, mi sugerencia en ese sentido va en que dentro de lo que es la programación neurolingüística, podamos detectar el perfil de atención, el perfil de participación de nuestros estudiantes, si son más visuales, más auditivos, más kinéticos, y en función de eso, hacer un vaciamiento del esquema presencial para poder hacer un ejercicio de cogestión en el encuentro virtual y el estudiante con el docente volver a sentir la magia a través de la palabra, de esas historias que conectan, que seducen, y donde no intentar, bajo ningún punto de vista, forzar el contenido, sino que surja el contenido. Esta estrategia está permitiendo que en la clase que se le dan a los estudiantes, también se sienten a la par los papás, porque hay algunos padres que pertenecen al campo profesional, pero hay otros padres que no. Entonces tienen cierto temor a tocar, a preguntar, a decir. Y es necesario que haya un involucramiento de los padres en esta cogestión del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es un aprendizaje cooperativo, colaborativo y cogestionado, donde volvemos a poner el peso, aunque parezca eh, exagerado, cara a cara, porque cuando un docente ve las 30 imágenes de sus estudiantes, mirándolo cara a cara y puede hacer un zoom con cada uno, me contaba una estrategia, uno de los colegas, de que en medio de la clase, él sube GIF o arma GIF con alguna posición de alguno de sus estudiantes. Y la verdad que me pareció muy bueno que tengan esa capacidad de crear y de seguir haciendo amena la clase y que la clase tenga ese espacio de participación donde todos nos sentimos parte de construir este colectivo. El otro elemento que quería plantearles es cómo, cómo recuperar la confianza. Este tema que voy a plantear ha sido un tema de mucho debate, inclusive dentro de la Federación de Docentes Universitarios a la que pertenezco, y es las evaluaciones deben ser obligatoriamente presenciales o podemos hacerla virtual. Y ahí viene toda una serie de conjeturas del estamento docente en que dice, pero ¿cómo podés confiar que el estudiante no esté con otra pantalla en paralelo y esté copiando y esté haciendo trampa? Y ahí viene la cuestión que no tiene que ver con el teletrabajo, sino tiene que ver con los valores que sostienen la persona. Si como docente yo creo que mi estudiante va a hacer trampas, evidentemente no estoy preparado para teletrabajar, porque la ética de los estudiantes, la ética del docente que prepara su clase, debe verse y debe sentirse en ese vínculo que se da. Esto hay muchas universidades que todavía no lo tienen resuelto mediante resoluciones, sino que estamos en pleno debate. ¿Cuál es la validez de la evaluación virtual? E inclusive muchos docentes suben irónicamente lo que hace 25 años que son docentes presenciales y le toca ahora, como dije al comienzo de mi exposición, haber caído en la virtualidad por la pandemia. José, 2 minutos. Dos, Ok, 3 minutos. ok. Subían imágenes donde la construcción de la casa era un piso sobre otro piso, sobre otro piso, pero iba desviándose la casa, como nuestra torre de Pisa. Y esto decía, este es el resultado de los técnicos y arquitectos que estudiaron por sistemas virtuales. Así que en forma de broma,
pero quería plantearlo como síntesis, era la forma de bastardear nuestra, nuestra modalidad virtual como si fuese un aprendizaje de segunda calidad. Yo exhorto y sugiero que cuando vean ese tipo de GIF, no se queden en silencio, sino que sean capaces de decir, no creo en este sistema ni en broma. Creo en que el vínculo entre docentes, estudiantes, va a formar profesionales como realmente necesita nuestra región para el desarrollo y donde vamos a aprender de los que ya están iniciando camino. Así que en ese sentido, en la consulta de si estábamos preparados para teletrabajar, son estas las conclusiones a las que quería arribar y quería celebrar para cierre de que la empresa Twitter, con muy buen tino, ofreció a todos sus empleados, aún post pandemia, que pueden optar si quieren quedarse a seguir trabajando de casa. Cuando uno tiene ofrecimientos empresariales de esa naturaleza y le da la posibilidad al trabajador de poder optar por una u otra modalidad, es también motivo de investigar cómo lograr la satisfacción en la jornada laboral frente a el cumplimiento de cada una de las exigencias. Muchísimas gracias por su atención. Quedo a disposición para poder seguir debatiendo. Realmente es un tema riquísimo y da para seguir avanzando mucho más. Pero cedo la palabra a mi compañero que va a continuar con este webinar. Y recuerden, el trabajo asociado es la herramienta de cambio. Hola, buenos días a Olá, todas. olá Christian, Hola Álvaro. muito gusto. Muy bien, muchas gracias. Quiero agradecer a ITA e ITALAC y también a todas las personas que están con nosotros en esta charla virtual. También hacerme cargo también de las palabras del colega José Luis Imaín, que nos dice que para poder tener una real educación a distancia es muy importante la confianza. Porque el teletrabajo y la educación online no se trata de nuevas tecnologías, esto se trata de un cambio cultural, de un cambio en la forma de cómo nosotros concebimos lo que es la educación. Yo quiero compartir con ustedes algunas láminas que espero que tengan significado para ustedes y espero poder hacerlo en estos 15 minutos que dura la exposición. Bueno, la empresa iWay nos dice que pasada la pandemia, van a cambiar varias cosas, entre ellas el consumo, pero también el teletrabajo aumenta y también van a aumentar los trabajos temporales. O sea, y acá nosotros tenemos que hacernos la pregunta, nosotros estamos educando a los profesionales hoy en día para hacerse cargo de estas nuevas demandas laborales que van a ser globales. Nuestros estudiantes tienen la conciencia que ellos están estudiando en una institución, pero que la educación hoy día es global y que el trabajo también es global. ¿Lo estamos preparando para trabajar en nuestras ciudades o lo estamos preparando para trabajar en entornos globales? ¿Lo estamos preparando para poder participar en grupos de trabajo deslocalizados, para poder trabajar en grupos virtuales, para poder desarrollar proyectos con personas que están en distintas ciudades, distintos países, con distintos usos horarios? Por lo tanto, de esta manera, como decía José Luis Imaín, no estábamos preparados, ¿cierto?, en la educación para cambiar este chip, para ayudar a la formación. ¿Y qué otra cosa nos dice iWay que va a cambiar? Entre las otras que ustedes pueden ver en la lámina, que es justamente que van a aumentar las teleconferencias y que la educación en línea va a aumentar exponencialmente. Pero algunas cosas ya hemos ido comprendiendo. Hemos comprendido, por ejemplo, que hemos trasladado la educación y el trabajo al hogar, que las aulas se mueven a donde están los estudiantes, que el aprendizaje online es tan o más efectivo incluso que la educación tradicional, porque genera unas nuevas competencias que no habíamos explorado, tanto estudiantes como profesores. Que la televisión hoy en día también es muy importante, y la radio, para poder potenciar la educación online en los lugares donde no hay conectividad de internet.
los profesores que deben ser los facilitadores y los estudiantes que deben hacerse cargo de su formación, y no solamente son oyentes como en la educación tradicional, sino que hoy en día son responsables directos de su propia formación. Estos participan en un entorno digital a través de las nuevas tecnologías, haciendo uso intensivo de las facilidades que proporciona Internet, siempre y cuando cuenten con Internet. Y algunas organizaciones no están entendiendo nada. Algunos colegios, universidades no están entendiendo este cambio de paradigma. La confianza, como decía José Luis, y la autonomía es algo clave para poder teletrabajar y para poder participar de programas de teleeducación. Muchas instituciones invirtieron todos sus recursos y tienen muchos activos en infraestructura, pero ¿cuántas? Y la gran crisis que tenemos ahora es que producto de esta pandemia se ha revelado, ¿cierto?, de que la verdad que poco habían invertido en infraestructura de telecomunicaciones, en herramientas que potenciaran la educación online, en herramientas de telepresencia, de educación virtual, de realidad virtual, de herramientas de simulación. De alguna manera no estaban preparadas, quizás, pero aunque nosotros venimos diciendo hace más de 20 años que el teletrabajo iba a llegar más o menos en el año 2020 de manera distinta sí, a lo que nosotros, a esta pandemia, pero parece que nadie está escuchando, nadie está leyendo las evidencias que hay sobre el futuro del trabajo y sobre los cambios que vienen. Entonces, ¿estábamos preparados? Sí estábamos preparados. Las investigaciones estaban ya diciendo desde hace muchos años lo que venía, pero al parecer no estábamos preparados culturalmente y no estábamos preparados, ¿cierto?, con las inversiones, porque seguramente los que están haciendo inversiones en infraestructura física no estaban atentos de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Y no es que hoy día no estemos saturados de tecnología, lo que pasa es que hoy día nos estamos dando cuenta de que en el mundo existían también otras formas de trabajar, en el mundo existían otras formas de comunicarnos, y que parece que nosotros vivíamos en el siglo pasado. Yo siento que hoy en día hay una gran brecha también, y no solamente en la educación, sino en la forma de enseñar. Tenemos profesores altamente capacitados, y también tenemos profesores que siguen refugiados en las aulas antiguas, y que hoy día no tienen acceso a poder educar. Y este acceso yo creo que sí existe la percepción de poder realizarlo, pero también esto significa adquirir nuevas tecnologías y nuevas competencias. Y si hablamos de adquirir nuevas competencias, podríamos ayudar, ¿cierto?, con capacitaciones online. Pero si ustedes empiezan a revisar, comprar pizarras online, comprar nuevas cámaras, la verdad que hoy día la tecnología es un bien de primer consumo. Por lo tanto, también se ha hecho muy difícil poder actualizar algunos equipos, porque la mayoría de las empresas de tecnología ya han vendido todos sus productos, porque la verdad que tecnológicamente tampoco estábamos muy preparados. Y la enseñanza online puede ser un mecanismo de educación educativa. Personas en situación de discapacidad, personas que están recluidas en cárceles, podrían hoy en día también hacer uso de la educación online, porque no es algo, la educación online no la... hemos hablado cosas negativas de ella en este último tiempo, pero no es por culpa de la educación online. De hecho, es un modelo muy positivo. Lo que pasa es que la tecnología con la que contábamos en nuestras casas, y también contaban muchas instituciones, no era la adecuada para esto. La educación online también es un mecanismo de reinserción social. Y la brecha digital entre los jóvenes que tienen acceso en sus casas y familias, y también los jóvenes que hoy día están estudiando de una manera bastante poco usual a lo que debiera ser una formación online, en la cual la humanización debe prevalecer, la socialización de los contenidos. Tenemos estudiantes que tienen a profesores virtuales en sus casas, pero también tenemos otros estudiantes que hoy en día están leyendo guías y haciendo ejercicios, y sus padres se han transformado en profesores. Entonces, pese a las diferencias sí, que existen, hay un valor agregado en incorporar los recursos digitales a las aulas, y la educación en general estaba al debe. Y yo creo que esto es lo que hoy día con la pandemia ha sucedido, darnos cuenta, pero fíjense que darnos cuenta en estos 60 días de confinamiento obligado, también nos abre los ojos de cómo viene el futuro. Era necesario también este remesón para darnos cuenta dónde teníamos que poner los recursos.
Y nos hemos dado cuenta que hay una gran brecha digital, no todas las personas tenían computadores adecuados para aprender. El acceso a Internet y la banda ancha también han sido grandes limitantes para poder acceder a una educación, y también las brechas sociales, educativas, y sobre todo yo diría también son las brechas culturales. Ahora, ¿podría ser mejor? Claro, podría ser mejor. Pasado la pandemia, que hoy día nos obliga prácticamente a todas las familias a contar con recursos y estar conectados a Internet, pero pasado la pandemia, seguramente las universidades y los colegios van a buscar otras alternativas, ¿cierto?, de cómo llegar a todos los estudiantes. Uno de los principales inhibidores de la educación online es el costo de la banda ancha. Por lo tanto, yo a quienes tengan la posibilidad de poder hablar con el gobierno, a quienes estén conectados y trabajen en el sector público, yo les pido también que hablen con la empresa de telecomunicaciones para que puedan liberar en todo este tiempo Internet. Pero liberar Internet no es liberar en redes sociales. Liberar Internet es para poder utilizar distintas plataformas para que la educación llegue a todos los rincones del planeta y no deje a nadie excluido. Liberemos Internet. Ese es el mensaje que yo les quiero dar. Estábamos formando, ¿cierto? Parece que estábamos formando a profesionales para el siglo XX. Trabajar en el siglo XX con metodologías del siglo XIX, queridos amigos. Y esto también, y esto ya es una responsabilidad individual de los profesores. ¿Cuánto estábamos preparando a profesionales para el siglo XXI? ¿Cuánto estábamos hablando de teletrabajo en nuestras clases? ¿Cuánto estábamos hablando de que el trabajo no tiene límites ni fronteras, sino que lo podemos desarrollar para distintos países, distintos lugares, para vivir acá, trabajar allá y gastar acá, contribuir al desarrollo social y económico de nuestras regiones? Entonces aquí este es un llamado a atención. ¿Cuántos de nosotros realmente estábamos preparando a los profesionales para el futuro, para el presente? Si no, estábamos seguramente preparándolos para trabajar en empresas tradicionales, empresas que probablemente van a desaparecer luego de esta crisis. Entonces, muchas instituciones han ido incorporando tecnologías para permitir a los profesores trabajar desde casa, a los que estaban capacitados y tienen las condiciones, y también para aprender, para que los estudiantes aprendan. Los estudiantes, si uno empieza a analizar, no están desconformes con la educación online, pero sí lo que ellos sienten y tienen mucha empatía por quienes no pueden tener acceso. La verdad que yo creo que aquí la sociedad se va a ver muy beneficiada con la educación online, pero yo diría que el gran problema, el gran obstáculo es el acceso. ¿Cómo solucionamos el acceso? Liberemos Internet. Demos chip de conectividad a las universidades cuando se pueda. Los laboratorios que hoy día están vacíos, entreguémosle los computadores a los estudiantes en comodato mientras, ¿cierto?, volvemos a la normalidad. Ahora, la telepresencia se trata de humanizar, de socializar, por tanto es bueno generar espacios de trabajo sincrónico con los estudiantes. Esto no se puede hacer a través de guías. Los estudiantes necesitan tener guías, necesitan tener imágenes de sus maestros. Entonces, idealmente también recomendamos respetar los horarios tradicionales de clases, pero ahora conectados desde los hogares. Hay algunas personas que dicen que hoy en día estamos trabajando mucho más, pero también hay otros estudios que nos dicen que antes, en vez de trabajar las 8 horas, por lo menos aquí en este país, estábamos trabajando 3 horas aproximadamente, y lo demás eran reuniones que no tenían ningún sentido, era mucho trabajo, ¿cierto?, de conversación, pero la verdad no es que hoy en día seguramente estemos trabajando más, lo que pasa es que estamos en un proceso de adaptación, y toda adaptación, mis queridos amigos, requiere también otros esfuerzos, pero yo creo que debemos tener la conciencia de que el teletrabajo ha llegado para quedarse. Ya muchos países, Alemania y países latinoamericanos, nos están diciendo de que pasada la pandemia tienen la opción de poder seguir teletrabajando. Yo creo que hoy en día sí las instituciones de educación están con un gran dilema, si los estudiantes quieren seguir pagando matrículas para poder educarse de una manera online cuando ellos ingresaron a una universidad tradicional. Pero para esto necesitamos que nosotros tengamos una actitud positiva para poder revelar que la telepresencia, que la educación online tiene efectos muy positivos para poder desarrollar competencias necesarias para poder desenvolverse hoy en día. Y hay muchas empresas de tecnología que dicen, no me importa cuál es tu título, yo quiero que tú me demuestres que sabes hacer. Hoy en día nosotros podemos acceder a plataformas como Guru.com, Upwork y buscar también trabajo a distancia. Y necesitamos una cultura de la teledocencia que nos lleve a valorar el aporte de las nuevas metodologías centradas en el estudiante, mediadas por las TIC, en donde ellos sean los protagonistas de su propia formación. Y aquí hay que cambiar el chip. Y sobre todo los profesores tienen que cambiar el chip también con sus
con los apoderados, con los padres de los estudiantes, y decirle todo, y hablar de los beneficios, no quedarse en el problema. Hay que salir de esta zona del problema y veamos cómo nosotros podemos ser un aporte para la educación, cómo nosotros también podemos ayudar a nuestros colegas a dar el salto. Y la capacitación es muy importante. Fíjense que el 71% en un estudio que nosotros hicimos, el 71% de la ansiedad, del estrés que viene con el uso de tecnología viene por la ineficacia, que yo creo que soy ineficaz para esto. Pero cómo nosotros podemos, un recurso que todas las personas pueden tener, es la autoeficacia. Mis creencias de autoeficacia, ese es un recurso personal en el cual nosotros podemos ayudar a los profesores y también a los estudiantes a poder visualizar las cosas positivas, pero es muy importante la capacitación. Por lo tanto, no solamente estábamos al debe en infraestructura tecnológica, sino también estábamos al debe en capacitación para los profesores. Hay varios estudios que nos hablan de cómo el teletrabajo puede afectar la docencia virtual, sobre todo en más horas de tiempo de preparación. Pero esto va a afectar, como les decía al principio, porque después ya vamos a tener nuestros objetos virtuales de aprendizaje y los cuales vamos a poder compatibilizar la enseñanza tradicional con la enseñanza online. Un minuto, Christian. Un minuto, 2 minutos. Ok, gracias. La docencia online no se trata de entregar guías de aprendizaje, se trata de generar un ambiente humano, de socialización, de colaboración y compromiso. Y en esto es lo que nosotros debiéramos trabajar. Algunos consejos. Disponga de horas semanales, ojalá para las consultas virtuales. No es replicar la clase tradicional a través de una plataforma de videoconferencia. Hoy usted es un facilitador. Enviar un PPT, un audio, no es educación a distancia. Las clases no necesariamente deben durar los 90 minutos. Si sus estudiantes no tienen acceso a internet, consulte si es posible transmitir su clase a través de radio o televisión. Debemos educar para el teletrabajo. En Chile y en Latinoamérica nosotros no hemos evolucionado como evoluciona Internet y no estamos aprovechando todas las oportunidades. Somos países ricos en recursos naturales, pero muy poco estamos gestionando lo que es la información y el conocimiento. Nosotros podemos educar hoy en día a los estudiantes y también a los profesores, ¿cierto?, para poder aprovechar al máximo lo que es Latinoamérica, poder transformar los datos en información y conocimiento, centrarnos también en herramientas STEM. Va a cambiar el panorama de la educación, claramente, pero yo creo que nosotros como Latinoamérica tenemos la gran oportunidad hoy en día de salir muy favorecidos. Quiero darle un abrazo a todos, también decirle que el cambio cultural es muy importante y dejar atrás las malas prácticas. Hoy en día los grandes contaminantes el plástico pasó de ser el gran contaminante y hoy día son las máscaras. Si queremos cambiar también la educación y el teletrabajo, debemos comenzar a cambiar la cultura. Y educar y educarnos, amigos, en esta crisis sanitaria, es una forma también de demostrar nuestro compromiso y responsabilidad con la sociedad. Y una buena actitud puede cambiarlo todo. Muchas gracias. Recuerden que la zona de confort era muy cómoda antes, pero como ya nos decía hace años Van Gogh, el camino es cómodo para caminar, pero en esta zona de confort no crecen flores. Yo espero un mundo más florido, con más árboles, con más naturaleza, y donde, como Latinoamérica, estemos atentos. Muchas gracias, muchas gracias. Pasamos la palabra para Fernando Núñez. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer, Álvaro, a ITA, a ITALAC, a todo su cuerpo directivo y apoyo logístico, así como también por haberme invitado a compartir este webinario con todos ustedes. A mí me ha tocado hablar sobre la educación y la pregunta que se plantea es, ¿hay una nueva educación después de la pandemia? En este marco de reflexión y aprendizaje, sin lugar a dudas, estamos ante una nueva realidad. Un nuevo contexto de la enseñanza del sistema educativo. La educación online, es decir, donde la crisis del COVID-19 ha terminado, podríamos decir, con toda una época de lo que fue la enseñanza tradicional, presencial en la región. Estamos frente a un antes y un después de lo que ha sido
los sistemas educativos. La crisis epidemiológica ha desnudado una serie de deficiencias donde las políticas públicas de educación no han sido capaces de responder a las exigencias de confinamiento, es decir, ausencia de planes de contingencia. Las instituciones educativas, sobre la marcha, se han visto en la necesidad de realizar un giro de 180 grados, a efecto de evitar la interrupción del sistema educativo, lo cual ha demandado la adopción de nuevas medidas, programas, rediseños curriculares para así dar respuesta a la necesidad de continuar con el avance y cumplimiento de calendarios académicos en las diferentes instituciones de educación. Es decir, que los esfuerzos realizados hasta ahora no han sido suficientes para enfrentar una pandemia de tan violenta magnitud, que requiere la aplicación de medidas urgentes e inmediatas ante las exigencias de la incorporación de medios e instrumentos digitales en la nueva realidad de la educación a distancia. Asimismo, en lo que concierne al profesorado o plantel docente, la situación ha sido mucho más crítica. De la noche a la mañana se han visto en la necesidad de reinventarse, fundamentalmente en sus labores académicas y de enseñanza. En tiempos récord han tenido que pasar de una enseñanza presencial a una enseñanza 100% virtual. Para muchos profesores, si bien no era una tarea desconocida, como ya se ha mencionado, ha sido poco amigable y satisfactoria al no tener el manejo idóneo ni el conocimiento adecuado de las herramientas digitales. Esta nueva realidad de la educación digital ha exigido sistemas educativos que demandan planificar, desarrollar y evaluar en el nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual ha repercutido en un aumento de la carga laboral y en una mayor carga horaria. Asimismo, producto de la crisis sanitaria, muchos académicos en sus ingresos económicos han sufrido recortes salariales. Otros inclusive han sido despedidos de sus fuentes laborales. Por otro lado, padres ansiosos, insatisfechos y molestos por la situación de crisis han expresado a las esferas gubernamentales la adopción de medidas o paliativos que reactiven su ya difícil y debilitada situación financiera. Es decir, beneficios económicos como rebajas, descuentos o flexibilización en los pagos de las pensiones o matrículas educativas y universitarias. En lo que respecta a los efectos causados al estudiante, al cerrarse las escuelas y universidades de forma intempestiva, se han encontrado ante un enclaustramiento domiciliario ajeno a su realidad cotidiana. El quedarse en casa, confinados, les ha generado estrés, es decir, tratamientos psicológicos, lo que conllevó sumar una preocupación más a la situación de crisis que viven.
Finalmente, producto del confinamiento domiciliario, se ha constatado que muchos de ellos no tienen acceso a Internet, no tienen ordenadores o computadoras móviles o celulares necesarios. No son familias económicamente solventes para poder acceder a las demandas técnicas que exige este nuevo modelo virtual de enseñanza. En lo que concierne a la segunda pregunta, los aprendizajes durante la crisis de América Latina. ¿Cuáles han sido? En este espacio de análisis y aprendizaje, sin lugar a dudas, han sido muchos, así como también los desafíos. La crisis pandémica ha exigido a los países de la región adecuarse a un nuevo sistema educativo. La pandemia ha demostrado que ningún país en el mundo estaba preparado para enfrentar este tipo de contingencias, es decir, la disrupción educativa. La gran mayoría de los sistemas educativos, a pesar de tener experiencia en la educación virtual, se han visto sorprendidos ante las exigentes demandas de la enseñanza a distancia. La educación y learning, las modalidades online, las clases online, el home office y la ciberseguridad. Tanto en niveles de pregrado como posgrado en las universidades, es decir, innovación tecnológica. Una de las acciones más complejas ha sido la capacitación a los docentes. No es desconocido que un gran número de profesores adolecen de prácticas en el manejo de las herramientas digitales, la famosa brecha digital. Los profesores sufren de una conocida brecha digital y, consecuencia de ello, urge apoyo, es decir, fomentarse el reconocimiento al esfuerzo docente. El respaldo emocional es muy importante, como también el respaldo técnico digital. Por otro lado, el cierre intempestivo de instituciones educativas ha afectado a más de 166 millones de estudiantes en la región. Estos datos son datos de la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina. Los estudiantes que son considerados nativos digitales, si bien les fue más sencillo trabajar con las plataformas, sin embargo, no se debe dejar de mencionar las dificultades con las que han tropezado, es decir, ausencia de idoneidad en equipos tecnológicos y la deficiente conectividad, que ya lo mencionaban nuestros colegas panelistas, es decir, el rezago tecnológico. Los medios digitales y el Internet, si bien son accesorios importantes, constituyen recursos que no podrán reemplazar las clases presenciales, ni a los educadores. Por mucho conocimiento que tenga un programa digital, este no tiene la empatía que tiene un profesor al desarrollar su clase. Las plataformas han generado en el docente y alumnado problemas de desorientación, confusión, molestia, por la poca pericia en el manejo de las mismas. Es decir,
estamos ante una improvisación. Ante la necesidad de transformar el sistema educativo y la importancia de trabajar en conjunto los principales temas de la región, urge pues la implementación de estrategias de forma rápida y objetivos claros, es decir, medidas de contingencias. La cuarta revolución educativa está demandando un nuevo modelo de educación. Es el momento de aprovechar el confinamiento para repensar que es posible otro modelo de educación. Es decir, ser optimista e innovadores, aplicar la inteligencia artificial. En su gran mayoría, los países han adoptado diferentes medidas y reformas. Por ejemplo, en México, en República Dominicana, en Guatemala, en Nicaragua, en Sudamérica, en Brasil, en Perú, en Paraguay. Inclusive hay países con estrategias exitosas, como es el caso de Uruguay, Colombia y Chile. Finalmente, en lo que concierne al aprendizaje que nos ha dejado la crisis del COVID-19, mencionamos lo siguiente. Primero, debemos hacer una reflexión interna sobre la renovación del modelo de enseñanza. Segundo, que esta reflexión parta de los errores del sistema de aprendizaje. Tercero, ¿qué modelo debemos continuar? ¿El modelo de educación a distancia? ¿El modelo de educación presencial? ¿Una educación mixta? 50% a distancia, 50% presencial. Escalar la digitalización, quizás la hibridación y el aprendizaje ubicuo, es decir, en tecnologías, recursos didácticos y soportes técnicos de alcance para todos. Promover las metodologías híbridas de enseñanza, rediseños de procesos de enseñanza y aprendizaje, dotarse de equipos y fundamentalmente de buena conectividad, ofrecer servicios de aplicación, es decir, las apps para los celulares. Para nadie es desconocido que el celular hoy se ha constituido, el celular o el móvil hoy se ha constituido en la herramienta principal o instrumento de aprendizaje. Garantizar que docentes y estudiantes dispongan de líneas de apoyo por internet y por vía telefónica. Finalmente, exhortar a los estados la adopción de planes y programas que estimulen la recuperación económica. Por ejemplo, además de establecer el internet de forma gratuita. Muchas gracias, he concluido. Muchas gracias, Fernando Nunes. Bueno, antes de abrir um espaço para as perguntas, temos alrededor de 15 minutos. Eu queria fazer um comentário e fazer esta reflexão. De hecho, parece que a tragédia da pandemia COVID-19 está já proporcionando um forte impulso para que o mundo reconsidere suas formas de viver e de trabalhar. Em qualquer caso, não cabe dúvida de que esta crise mundial de saúde pública está sendo um ponto de inflexão desde o qual o teletrabalho, denominado agora e antes também, mas com muito mais intensidade, o home office, passará de um acordo laboral relativamente marginal
em vários países, não somente em Latinoamérica, em Europa, Ásia, Estados Unidos. E lo que deste acordo marginal passará ao tema principal quando se trata de las formas de trabalho. Las organizações e indivíduos, incluídos muitos gerentes que se han resistido ao teletrabalho em todas as partes do mundo. Resistido ao teletrabalho porque temiam, este é um aspecto cultural que já foi mencionado por alguns de vocês, temiam a perda de controle sobre seus empregados e não han tenido mais remédio que aceitar o teletrabalho como uma das poucas estratégias de resposta à crise da pandemia que lhes permita manter suas atividades em frente a este COVID-19 e os requisitos resultantes para o distanciamento social. E a questão muito importante para nós outros é como passará, e já estamos mirando este aspecto, como passará, o que passará com o day after da pandemia. E aí todos nós outros em Latinoamérica já estamos sofrendo não somente as consequências da pandemia, mas também, e dependendo de cada país, eu estou falando de nossa região particularmente, e a questão econômica, as tendas cerradas, a economia estagnada, os desempregos, já está passando agora. Então, isso também, quando estamos falando de educação e teletrabalho, como vamos, este novo modelo que foi falado aqui, este novo modelo da academia, dos professores da universidade e dos ninhos nas escolas, como vai passar isso? Porque os padres já estão com problemas financeiros para pagar as escolas, as universidades privadas com problemas também de os estudantes terem que pagar. E aí, como queda isso? Esta é uma questão, um reto muito, muito importante para nós outros que estamos involucrados, interessados neste tema, buscando alternativas viáveis para nossas instituições, principalmente neste caso e nesse tema que estamos tratando, quando trata da educação. Bueno, eu vou abrir a hora para as perguntas. Por favor, vamos abrir para as perguntas. Álvaro, en tu WhatsApp, Paola y yo recopilamos las preguntas que han hecho los asistentes a través del chat. En tu WhatsApp hay algunas para José Luis Imaín, hay otras para Cristian. Allí están las preguntas. Ok, ¿tú tienes ahí las preguntas en WhatsApp? ¿Puedo compartir pantalla, si quieres? Sí, sí, por favor. Y vamos a las preguntas. Bueno, las preguntas van para cada uno de los disertantes, ¿no? De los expositores. Sí. Ya. Están las preguntas, las están visualizando. Aquí está. Entonces, preguntas, está durante la charla de José Luis Imaín, está esta pregunta. Tenemos 15 minutos para las preguntas. Perfecto. Entonces, bueno,
De la asociación Asempio Liliana Castro dice, para el espacio de las preguntas quisiera saber quiénes estarían habilitados para diseñar las clases y si estas no deberían ser totalmente diferentes en los diversos niveles. ¿Cómo lograr la participación activa de alumnos y padres cuando corresponda? ¿Los trabajos de investigación son la mejor forma de evaluar? Esta pregunta es para José Luis Imaín, pero también yo creo que los demás asistentes podrían aportar. Bueno, Gerlain, es importante la participación de los padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y es por eso de que el equipo de docentes tiene que pensar el nuevo modelo de clase. Por eso yo comentaba que nuestra estrategia de trabajar con mapas conceptuales y mapas mentales pedían la participación de los padres para poder hacerlos desde una cogestión en el diseño y el entendimiento de la clase, porque luego el alumno debe trabajar en casa para realizar sus trabajos prácticos o las monografías o ensayos que le hagan. Y la apoyatura que van a recibir de los padres va a ser muy importante para que el estudiante no corte y pegue de buscar en internet, sino que se remita a lo que uno ha querido con el diseño de la clase. ¿Cómo lograr la participación activa de alumnos y padres cuando corresponda? Bueno, para eso hay una estrategia muy importante que es la de los cuerpos de tutorías en las diferentes instituciones educativas. Esta modalidad, que es del nivel secundario, se ha trasladado también al nivel universitario, con muy buen resultado en el acompañamiento a docentes, a padres y a estudiantes. Los trabajos de investigación son la mejor forma de evaluar, no necesariamente, porque hoy desde el pensamiento virtual uno puede ver en qué competencia o en qué habilidad quiere entrenar a los estudiantes y en función de eso hacerles saber que el sistema de puntajes, como se pensaba en la manera tradicional, puede ser acordado con los estudiantes, porque también tiene un grado de dificultad, va a tener el grado de dificultad la conectividad que tenga. Estamos en tiempo de pandemia y no pueden salir a desarrollar observaciones. Entonces, hay una limitante con respecto a ese trabajo de investigación. Así que yo creo que puede ser una herramienta, pero no considero que sea la mejor forma de evaluar. Bueno, para Cristian, muchísimas gracias, José Luis Imaín. Para Cristian está, pues ahí las tienes en la pantalla compartida. Daniel Bugliolo dice que desde Argentina, ¿cómo salvar las diferencias de recursos tecnológicos para evitar la exclusión en este cambio de paradigmas en la educación? Ahí sí. Bien, gracias por las preguntas. Si me las, acá las tengo. Bueno, a mí me gustaría, si antes de, como para poder responder de manera global, porque hay varias preguntas y tenemos poco tiempo, yo diría que el docente antes de la crisis se había transformado más que en un profesor, en un administrador para controlar la educación. Y estaba haciendo una serie de labores administrativas que le impedían centrarse en lo que él había estudiado y había aprendido y su vocación, que era la docencia. Yo creo que pasada esta crisis, los docentes debieran tener más tiempo para sus clases, para poder actualizarse, que para hacer otras labores administrativas, que hay otras personas que deberían hacer ese apoyo. Porque uno ve que los docentes, la verdad que estaban sobrecargados de trabajo, con muchas actividades administrativas, poco tiempo para actualizarse, poco tiempo también para poder ver lo que estaba pasando en el mundo y también pocos recursos y apoyos de sus instituciones para poder también realizar otras capacitaciones. ¿Qué pasaría, amigos, si esto no cambia? Si la educación online sigue el camino que está siguiendo,
seguramente algunas instituciones de educación superior y probablemente también algunos colegios van a caer en una gran crisis. Y vamos a tener una segunda crisis que va a estar dada por el desempleo que esto puede provocar. Y va a aumentar además más las brechas digitales y las brechas sociales que existen en nuestros países. Personas con mayores recursos seguramente van a ver la educación online como una muy buena oportunidad para poder diferenciarse. ¿Y qué van a hacer? Van a buscar en otros países educación online. Y los que tengan mayores recursos, ¿cierto? Se van a ver más privilegiados por todas las ventajas que ofrece la educación online, pero quienes tienen menos recursos y más oportunidades, seguramente esto va a generar una crisis más grande y podríamos tener también mayores brechas sociales y culturales. Por lo tanto, nosotros necesitamos tomar los consejos que decían los otros expositores, liberemos Internet, cambiemos este paradigma, y también la prepotencia y la estabilidad también es algo que nosotros deberíamos rechazar hoy en día porque debemos tener una actitud que nos haga mirar el cambio y un cambio como positivo. En cuanto a algunas competencias que preguntaban, la capacidad de autorregulación que tienen las personas, o sea, poder tener una rutina de trabajo, una rutina de estudio que no sobrepase las horas normales. ¿Por qué? Porque si no empezamos a tener una sobrecarga de información, una sobrecarga de comunicación, y eso va en contra de la productividad que nosotros buscamos, ¿cierto?, en la educación y también en el trabajo. Que los estudiantes también puedan trabajar y los profesores con orientaciones a resultados, o sea, que las reglas estén claras desde el principio. Si es posible, grabar una clase, hacer tips de la clase, pero también reconocer que el tiempo hoy en día es un valor muy preciado. Entonces, no sobrecargar a los estudiantes de información que no era importante. Estimular el debate, estimular la discusión, estimular el trabajo en los foros, estimular la escritura también digital. Y entre competencias y otras habilidades, aparte de las destrezas y conocimientos tecnológicos, ¿cierto?, que son muy necesarias, que seguramente los jóvenes tienen, pero los profesores deben autocapacitarse hoy en día. Las competencias son las actitudes. Esto es muy importante, recordemos que no se trata tanto de tecnología, sino de actitudes. Tener una buena actitud frente a una clase, demostrar empatía con el profesor, saber que existen diferencias generacionales también y poder ser un aporte y no ridiculizar a los profesores como lo hemos visto. Un profesor decía que la educación es algo muy extraño. Por un lado, la gente paga por educarse y en el momento después de recibir este servicio no lo quiere aprovechar. Entonces hay que cambiar esto, la actitud necesaria para debatir, la actitud para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Saber que un título no basta, sino que nosotros debemos tener una actitud de aprender siempre. Hay muchos cursos en YouTube, hay muchos cursos que son gratuitos hoy en día, están los MOOC que ofrecen las universidades, trabajar en equipo, trabajar en equipos virtuales, generar nuevo conocimiento. Y algo bien importante como para ir terminando es la actitud para poder interactuar, para pedir ayuda, para colaborar, no compararnos con los demás. Cada uno de nosotros es un mundo aparte y tenemos nuestros propios ritmos. Algunas cosas a considerar: empresas con mayores innovaciones pueden generar mayores emociones negativas en sus trabajadores porque hay más tecnologías que utilizar. Las características tecnológicas de cada organización van a marcar la diferencia. Las características también individuales, en qué generación estoy, cuáles son mi ritmo de aprendizaje, cuáles son mis características de personalidad, son factores a tener en cuenta igual en programas de teletrabajo y también en educación online. Muchas gracias. Perfecto, Cristian. Tienes otras preguntas, pero creo que viste como que unificaste respuestas. Entonces, pues yo acá tengo una pregunta sobre la atención. Dice Silvia que cómo mantener la atención de los niños de 6 años durante las clases virtuales. O sea, tú te has referido más que todo como al tema de la educación superior, pero Silvia está inquieta por este tema de la educación de la primera infancia. Mira, acá en Valdivia, donde yo vivo en Chile, hay diferencias grandes en lo que es la educación en niños y en niños que tienen acceso a internet y un computador en su casa y niños que están
trabajando de manera independiente, donde sus papás se transforman en los tutores, en los facilitadores del conocimiento. En el caso de las oportunidades que brinda la tecnología, hay casos de colegios que tienen a profesores, tienen a la tía, ¿cierto?, que hace clases en pre-kinder, en kinder y a niños de 5 o 6 años. Tienen un profesor virtual que está ahí jugando con ellos y además esto es muy positivo porque recordemos que también en confinamiento tenemos a los papás trabajando y los colegios tienen un gran rol en este asunto de educar y poder tener clases con los niños con una cámara, que los niños tengan puedan participar también de ambientes virtuales como Zoom. Eso es muy positivo y yo he visto ejemplos donde los niños aprenden inglés con su profesor a distancia, los niños también aprenden a dibujar. Entonces, no nos cerremos a la idea que los niños necesitan un tutor o un profesor presencial. Los niños están muy receptivos también. Si bien es cierto, ellos desean ver a sus amigos, pero también desean tener actividades significativas que aporten valor también a sus días. Y lo otro es que aquí pueden aparecer una serie de nuevas oportunidades en crisis. Y estas oportunidades que yo le he planteado en otros lugares es que hoy día podrían crearse guarderías infantiles virtuales, donde pedagogos, ¿cierto?, infantiles puedan aprovechar al máximo las tecnologías y también ser una compañía para los niños y enseñarles otras competencias y acompañarlos en su proceso educativo. Por lo tanto, también para los que son emprendedores en educación, esto es una gran oportunidad de poder hoy día dar respuesta a una necesidad que tienen varias familias. ¿Qué hago con mis hijos cuando yo estoy trabajando? Permíteme un momentito, Gerlen. Permíteme un momentito para aportar lo de Cristian, para sumarle a lo que está diciendo Cristian, que acaba de tener, como siempre, una brillante idea y un gran aporte, lo de las guarderías virtuales. Así que ahí también surge una necesidad laboral que se podría sustentar. Es importante en esto para poder contener a los niños, poder tomar las enseñanzas de la pedagogía Waldorf, por ejemplo, que trabaja una integración de padres con los alumnos y con el docente, y donde se genera un vínculo muy fuerte y donde trabajan mucho el desarrollo de la creatividad del niño, donde se lo estimula a que el niño recree, a que el niño haga trabajos desde la virtualidad, pero él en forma presencial con sus padres, que narra historias. El docente utiliza muchas veces la mano. ¿Recuerdan cuando éramos niños y jugábamos con los títeres que se ponen en la mano? Entonces, utiliza cómo captar la atención del niño en que pueda tener ese amigo, ese peluche amigable para él y que lo lleve también a reflexionar. El docente tiene que despertar lo que es su pensamiento creativo. ¿Cómo va a poder con el estudiante que tiene acceso a la virtualidad y que tiene un mundo de colores que le plantean en televisión todos los recursos multimediales, y está el otro niño que no tiene, donde apenas a veces puede tener solamente la parte auditiva? Entonces, yo creo que los docentes tienen que decidirse a tomar un collage de capacitaciones, no necesariamente por el mérito que hace la capacitación, sino por la nueva competencia que hace a su labor. Hoy el docente debe repensarse y recrearse para poder entrar a la modalidad virtual desde todo el abanico de sus habilidades y competencias y volver a enamorarse de la docencia, volver a enamorarse de ser maestro. Un docente que no sienta con pasión lo que significa su trabajo, solamente se limita a ganar el sueldo, compra el programa, pero ¿quién mide la empatía que tiene el docente cuando habla? ¿Quién mide la capacidad de poder tocar el corazón de los papás, el corazón de los alumnos, en que en ese niño que está formando puede estar el que encuentre la cura para el cáncer, puede estar el que encuentre la vacuna para el COVID, puede entrar un niño artista? A eso nos tenemos que arriesgar al gran desafío de enamorarnos de nuevo de nuestra profesión. Así que ese sería mi aporte para
la colega que preguntaba sobre los 6 años. Y el último dato es que dentro de las recomendaciones que hacía Guy Ryder, el actual director de la OIT, que en 100 años es el primer director que tenemos de origen sindical, cuando le hablaba al G20, le decía esto: la salida frente al COVID se va a dar en la capacidad de construir mesas de diálogo, mesas de enlace y recrearnos, y no con una salida individual de los países, sino con una salida colectiva. Qué hermoso sería que de este webinar pueda salir la propuesta de que todos nuestros países de América Latina sean capaces de canjear deuda externa por conectividad, deuda externa por teledensidad, y que el Internet libre, gratuito, cooperativo, colaborativo y solidario sea un bien social de toda la América. Gracias, José Luis, por retroalimentar también esta parte. Bueno, tenemos una pregunta de Jorge Lluvere para Fernando. Dice, ¿cuál es la hoja de ruta que mira hacer para alinear la educación superior en el nuevo contexto? Gracias. Primero, que estamos ante un nuevo contexto. Eso significa ante el cambio del sistema educativo. Ese sistema educativo tiene que transformarse en su totalidad. Tiene que pasar primero por un rediseño del sistema universitario, de las carreras del sistema universitario, un rediseño curricular que incluye carreras, materias, que obviamente permitan adecuarse al nuevo sistema de educación a distancia, de educación virtual o la educación online. Es totalmente diferente. No podemos continuar nosotros con mallas, programas del sistema de aprendizaje presencial, aplicándolo al sistema virtual. Segundo, los profesores necesariamente tienen que prepararse en lo que es el manejo tecnológico. La brecha digital es muy amplia, si bien hay profesores jóvenes, pero no se olviden que la experiencia en educación es fundamental, aunque para mantener la calidad del docente se necesita también el manejo tecnológico, que es el manejo de la información. Luego también necesitamos que el Estado es fundamental que participe en este nuevo proceso de instalación del nuevo sistema. Primero, poner reglas claras, es decir, dotar a las instituciones educativas de nuevas normativas donde se establezcan reglamentos de aplicación de lo que es la enseñanza virtual en el sistema de educación básica, como también en el sistema de la educación universitaria. En fin, como verán, son muchas las variables que se demandan o requieren para poder delinear este nuevo proceso de educación de cara a un post-COVID-19 o de cara a un nuevo sistema de enseñanza en la región. Ok. Sí, eso sería todo. Bueno, perfecto. Gracias, Fernando. Bueno, hay otras preguntas, vamos a tratar de unificarlas. Por ejemplo, Paula Oceifa de Costa Rica dice si podemos recomendarles, eso va para todos los conferenciantes, si les podemos recomendar algunos sitios para investigar más sobre el tema de las competencias, el teletrabajo, la educación virtual. Entonces es así, mi sugerencia es que las pongamos en el chat para que los nombres sean más fáciles de entender. Pues obviamente si ustedes desean nombrarlas, pero que las pongamos en el chat y así podemos tomar nota de ellas. Por otro lado, Roberto Bayón dice pues, que comparte las reflexiones que Cristian ha hecho y que los demás ponentes han hecho, y dice, ¿por qué deberían ver esta coyuntura como una oportunidad de modernización real de la educación? Yo creo que en parte los tres ponentes las han respondido, pero no sé si ustedes desean agregar algo más.
Bueno, yo al finalizar gostaria de fazer uma síntese dos aspectos mais relevantes na resposta das perguntas e também de los dissertantes José Luiz Imán, Cristian Salazar e Fernando Nunes. Antes, recomendo este livro de OIT, Telework in the 21st Century, de nosso amigo John Messenger. Este é um livro muito importante, foi editado no ano passado, em dezembro, e é um livro que, claro, não tinha a previsão da pandemia, pero é um livro muito atual e tem uma perspectiva muito evolucionária. Bom, eu vou fazer uma rápida síntese. Bueno, coincido com os dissertantes, com os expositores e também com as perguntas, as respostas às perguntas que não estavam preparados. Estamos falando da educação, evidentemente não estávamos preparados. Foi comentado também que é necessário reinventar o labor acadêmico, um novo modelo, buscando um equilíbrio entre a ensinança virtual e a ensinança presencial. Mais uma vez, é um reto para nós outros. E a questão que foi comentada também, a questão financeira, econômica, porque em nossas sociedades, particularmente esta sociedade latino-americana, nós outros sabemos que há diferenças muito latentes das classes sociais. Então, se agora mesmo, e vocês comentaram, os dissertantes comentaram, há classes, há niños que não têm acesso à internet. Universitários, estudantes universitários também não têm acesso. E muitas escolas adotaram este modelo de classes virtuais, mas aí há uma diferença de classe, de condição social. Então, este é um outro reto. Como ter um nível igual de ensinança quando há estes obstáculos? A questão ética também foi mencionada por a questão da confiança, a questão cultural dos estudantes. Há uma coisa que é muito importante chamar a atenção: educação à distância não é teletrabalho. Isto agora sim é uma ferramenta. Nós temos várias plataformas que estão sendo utilizadas e não eram antes utilizadas, pero se sabe que neste momento de pandemia, durante a pandemia, muita gente não tinha a competência para trabalhar à distância. Incluso, como foi falado também aqui, o próprio ambiente de la casa com os niños durante todos os dias, durante esta quarentena, dentro da casa. Este não é um modelo de teletrabalho que todos nós havíamos já imaginado antes, ou muitos de nós com experiência de professor, de consultor, de especialista em teletrabalho. Então, isto é muito importante
para chamar a atenção e como nos ajustarmos a este esquema. Outra coisa, há uma brecha, realmente, entre profissionais, que este principalmente uma brecha de conhecimento, de experiência, de competência para trabalhar com as tecnologias da comunicação e da informação. Outra coisa, há que fazer uma aprendizagem, uma análise da aprendizagem, ou seja, a aprendizagem que tínhamos antes, 3 meses atrás, vamos falar assim, e no outro mundo, o mundo que já passou, e este novo mundo que aí está. Que capacidades são essas? Incluso as competências laborais, não exatamente para este momento, porque aqui, neste momento, foi uma emergência, foi algo obrigatório. Aprendemos, estamos aprendendo, pero este não é o momento. Então, há problemas também, como foi comentado aqui, com as pessoas com discapacidade, a questão de adotar modelo, né? Onde as famílias, por razões várias, a questão da saúde mental, Christian Salazar já falou isso em outro dia, em outro webinar. Então, este é um momento de reflexão e, principalmente, isso, como vocês comentaram, é um momento para a cooperação. Temos não da competência, competência sim, temos que levar em consideração, mas a cooperação entre nós outros, principalmente, como a ITA é uma organização mundial, pero este assunto está sendo tratado por la Italac, que é o capítulo de la ITA aqui em nossa região. Então, em nossa região, como exercer esta cooperação, como intercambiarmos com nossas universidades, com nossas escolas, o que está passando, a experiência de hoje. Ter isto em conta para uma nova realidade, é o novo mundo que está chegando, está muito cerca já. Esperamos que muito breve o projeto remoto, retorno, ou seja, as empresas estão fazendo suas planificações para retornar a funcionar, a trabalhar, os empregados, tudo isso. Então, há uma pergunta, alguém me fez uma pergunta, é o nome do livro que é este livro aqui, chamado, este da OIT, Telework in the 21st Century, teletrabalho no século XXI, de OIT, editado por John Messenger, e é um livro muito atual, tem experiências de 15 países de Latinoamérica. Tivemos nós representando, escrevemos um capítulo sobre o Brasil, e tem a Sônia Beorov, também da Argentina, escreveu um capítulo sobre seu país, Argentina, por suposto. Bueno, antes de passar a palavra para Elaine, para o cierre de nosso evento, muitas graças, queria agradecer, muitas graças a Jorge Lubria, André Cunha, a Valéria Gudino, a Elaine, esta equipe que armou este ciclo de webinars, e invitá-los para o Telework 2020, el 21 de outubro, que vai ser online, que é o nosso evento anual, é um evento mundial, que vamos realizar online. Vai ser a primeira vez que vai ser um evento online, e esperamos a participação
de ustedes, todos que estiveram conosco neste webinar que estamos realizando. Muchas gracias a todos e salud, principalmente, salud, mucha salud. Gracias, Álvaro. Y pues nos queda agradecer a José Luis Imaín, a Cristian Salazar, a Fernando Núñez y pues a todo el equipo organizador. Muy bien, José Luis, aplaudiendo. Así está muy bien. Estos medios fluyentes nos dan la oportunidad de interactuar más, de ser más relajados, de poder compartir sin ser muy rígidos y poder admitir algunos asuntos técnicos, pero hoy nos fue súper bien con estas plataformas. Creo que ha sido un excelente webinar. Gracias a todos por conectarse. Los invitamos, Paola en el chat les puso las redes sociales de ITA e ITALAC. Paola muy pendiente de todos sus aportes. Yo quiero invitarlos para la próxima sesión, que es el próximo miércoles, donde también tendremos a otros expertos que estarán hablando de temas articulados al teletrabajo. Algunos saludos. Jorge Lluvere desde Costa Rica, felicitaciones a los expertos por sus valiosos aportes. Este tema lo vamos a retomar en ITALAC, tanto en futuro en la investigación que estamos realizando, que les solicitamos a todos los participantes a que nos apoyen a responder. En los próximos días les haremos llegar el formulario. Carmen, muchas gracias a todos los profesores. Por favor, ¿dónde podemos ver nuevamente este webinar? ¿Habrá algún lugar donde lo podemos revisar? Pues estamos grabando y ya estaremos enviando información. Cristian Salazar, cuando preguntaron sobre dónde investigar más, les puso ahí los enlaces que considera que pueden servirles. También Paola puso las redes y otra persona nos ayudó, Erika, nos ayudó a poner el nombre del libro que sugiere Álvaro Melo, con el nombre completo. Entonces, Patricia Ivanchi, muchas gracias por sus valiosos aportes, una temática inagotable. Excelentes todos los conferenciantes. Vivian, muchas gracias a los expositores. Liliana Lobisolo, muy interesante lo que se hace referencia a José Luis Imaín acerca de la vocación docente, el amor por la educación. Karen Céspedes, excelente equipo de Italac, felicitaciones. Bueno, estos son algunos, yo quisiera leerlos todos, pero ya nos hemos pasado 11 minutos de lo que esperábamos. Entonces, para poder cumplir con los horarios y que ustedes nos sigan acompañando, nos alegra ver rostros conocidos, Lilian Goetz, Carlos Machado, pues muchas personas acá que están conectadas y compartiendo con nosotros. Entonces, hasta la próxima, nos encontramos el próximo miércoles. Recuerden inscribirse, seguir nuestras redes donde informamos sobre todos los eventos que estamos haciendo y bueno, muchas gracias a todos. Adiós.